Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y estamos aquí pues a la altura del versículo, 27, pero antes que nada pues ubiquémonos dentro de lo que hemos hablado. Ya hablamos de los desórdenes que había en la iglesia de Corinto. También hablamos respecto a la instrucción de la cena del Señor, que es precisamente lo que estamos viendo aquí. Orden y significado de la cena, versículo 23 al versículo 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esa fue la sección que vimos anteriormente, que es el orden y el significado de la cena del Señor. El apóstol Pablo pues les exhorta de acuerdo a lo que estaba ocurriendo. Entonces veíamos la cena del Señor como evento enfatizado en el Nuevo Testamento, porque lo veíamos tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas y como en Primera de Corintios. Lo estamos viendo repetido, es decir, es un evento enfático que el Señor pues nos ha ordenado celebrar. Es muy significativo, ¿no? La cena como símbolo del ministerio de Cristo en el nuevo pacto. Entonces recordemos que los pactos, incluso en la antigüedad, para tener vigencia, tenían que ser sellados, por así decirlo, con sangre. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en el antiguo pacto, el pacto que se concertó entre el Señor y el pueblo allí en el Sinaí. Dice que con la sangre de animales fue instituido ese pacto, ¿no? Según nos cuenta Hebreos. Y pues en este nuevo pacto este nuevo pacto no podía ser la excepción, tenía que ser con sangre, pero no cualquier tipo de sangre, nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios, ¿sí? De lo cual la cena es un recordatorio de la vigencia y el hecho de estar nosotros en este nuevo pacto, ¿sí? Bajo este nuevo pacto, cuyo mediador es el Señor Jesucristo y cuya validez ha sido, pues, en este pacto vemos que la validez la ratifica su sangre derramada, ¿no? De lo cual, pues, el pan y el vino son testimonio, ¿no? Entonces es un recordatorio de que estamos bajo un nuevo pacto establecido, como dice Hebreos, sobre mejores promesas. También hablamos de la cena y su relación con la Pascua. La cena y su relación con la Pascua. Bueno, también veíamos que el Señor, cuando celebró la cena, precisamente, Él estaba celebrando la Pascua. Y a partir de esa última cena que llamamos, cuando el Señor tomó el pan y tomó el vino, pues de ahí en adelante nosotros celebramos, sí, nuestra Pascua, pero nuestra Pascua como creyentes es la cena, ¿sí? Ya no hay un cordero físicamente hablando que tengamos que sacrificar. Y lo hacemos, digamos, nuestra Pascua sintetizada con el pan y con el vino, siendo esto recordatorio de que nuestro Señor, como ya lo habíamos visto en Primera de Corintios, capítulo 5, dice que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, ¿sí? Ya lo habíamos visto, dice capítulo 5, versículo 7 de Primera de Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, esa es
ese es el significado y el cumplimiento de nuestra Pascua, nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros celebramos la cena como el cumplimiento pleno de la Pascua que celebraban antiguamente los judíos. La cena y su relación con la Pascua, ¿no? Ahora, el énfasis diferente del pan y del vino. Ahora, ambos, tanto el pan como el vino, vemos que enfatizan la muerte del Señor. Eso está claro, ya lo hemos visto. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero podemos ver en la Escritura que hay un énfasis particular de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del significado del pan, recordemos que el pan fue partido y esto me da a entender que el Señor, el cuerpo del Señor fue molido, fue lacerado, ¿cierto? Fue golpeado. Dice que no hubo hermosura en él, sino atractivo, completamente desfigurado por la multitud de golpes, de heridas, de todo lo que se le hizo, ¿no? Entonces creo que eso está simbolizado en el hecho de que el pan sea partido, ¿sí? Además de eso, veíamos que cuando el Señor muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Eso es significativo. El velo estaba allí para pues separar el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo estaba, en otras palabras, diciéndoles a todos pues que no podían entrar. Y cuando el Señor muere, precisamente ese velo se rompe. El Señor dijo, consumado es. Recordemos que esa palabra consumado es un término de contabilidad que se utilizaba para hablar de que toda deuda pues quedaba completamente cancelada, no se debía nada. Entonces el Señor dice consumado es, para dar a entender que ya no había ningún obstáculo, ¿cierto?, para poder entrar al lugar santísimo bajo este nuevo pacto, firmado con su propia sangre. Entonces su cuerpo tiene que ver con esa entrada al lugar santísimo. Lo podemos ratificar allí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es de su carne, ¿sí ve? Velo con carne, o sea, su cuerpo. Entonces, su cuerpo da a entender que hay un camino, entonces habíamos dicho que el cuerpo del Señor se refiere a la comunión, ¿sí?, y a la ministración, gracias a su muerte. Es decir, los sacerdotes, en este caso nosotros como sacerdote, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, un reino de sacerdotes de gente santa. Pedro también habla de ello, dice somos real sacerdocio. Entonces, por ser sacerdotes podemos entrar sin ningún impedimento al lugar santísimo, se nos dice en Hebreos. Entonces, el cuerpo del Señor está relacionado con el camino que se nos ha abierto. En otras palabras, la comunión, o sea, podemos entrar al lugar santísimo. Y la ministración, podemos servirle, podemos entrar a su presencia, de la misma manera que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año al lugar santísimo para pues realizar lo que pues se refería al día de la expiación, toda esa ceremonia, entrando con la sangre, entrando con el incensario, ¿cierto? Y toda esa ceremonia que era el día de la expiación, según podemos ver lo que es Levítico capítulo 16 o 17, uno de esos dos pasajes es. Nos habla de el día de la expiación. Entonces, el cuerpo del Señor tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la ministración. Y la sangre es la parte legal de este pacto, ¿sí? Es decir, su sangre da vigencia, da validez, sella este nuevo pacto, ¿sí? Y la sangre tiene que ver con el perdón. Precisamente la sangre dice hará expiación, como se lee en el Antiguo Testamento respecto a los sacrificios. Es decir, la palabra expiación, recordemos, pues el significado primeramente de la palabra es cubrir o pasar por alto, cubrir o borrar, ¿sí? Y ese término pues básicamente hace referencia al perdón, es decir, a que no se toma en cuenta la culpa porque ha sido muerto un sustituto. Esa es la expiación, ¿cierto?
Entonces, en la expiación hay un sustituto, como ya vimos. Entonces, la sangre tiene que ver con el perdón y la expiación tiene que ver precisamente con ello, con el perdón, el día del perdón. Se conoce el Yom Kippur también como el día de la expiación, el día del perdón. Y precisamente ese es uno de los conceptos de la expiación. Entonces, la sangre es el aspecto de la muerte del Señor que se refiere al perdón, ¿sí? Pero también a la limpieza, perdón y limpieza. Recordemos que la sangre en la Biblia, la sangre del Señor Jesús, está hablando particularmente de la limpieza. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en el versículo 7, 1 Juan 1 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vemos allí la limpieza de la sangre del Señor. Y también lo vemos más adelante, lo habíamos visto en Apocalipsis, esa multitud de vestiduras blancas que son limpiados, dice, son aquellos que han lavado su ropa, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces habla de la limpieza, la sangre, ¿sí? Ese es el énfasis de la sangre, el perdón y la limpieza, no como hoy en día, ¿cierto? Una organización muy difundida, levantaron toda una doctrina con respecto a la sangre del Señor, pero desvirtuando la función real de la sangre del Señor. Entonces la utilizan para cubrir todo con la sangre de Jesús. Cúbrase en el nombre de Jesús, cubra las puertas, su casa, ¿cierto? Sangre de Jesús, protégeme. Bueno, en fin, ese no es el propósito de la sangre. La sangre, como vemos en la Biblia, habla de expiación, habla de limpieza, habla de perdón, ¿sí? Entonces, es el énfasis que vemos en la Escritura, ¿sí? El pan y el vino. Bien, entonces dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Recordemos que el pan y el vino que comemos son símbolos, no es literal, como en la Iglesia Católica, eso es transubstanciación, no es lo que nosotros celebramos. Versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un estatuto dado a la Iglesia, ¿sí? Ha sido un mandamiento del Señor hasta que Él regrese. Hasta ese momento entonces celebraremos la cena del Señor. Bueno, la cena como confesión de fe. Entonces, claro, porque al participar de la cena, nosotros nos identificamos y reconocemos que la sangre y el cuerpo del Señor Jesús fueron entregados para traer a nosotros ese perdón, ¿sí? Esa comunión. Entonces, abro comillas respecto a lo que dice la Biblia plenitud en esta cita. Así como el acto del bautismo en agua declara o confiesa exteriormente una experiencia interior de salvación por medio de la fe del Señor Jesús, cada vez que se celebra la cena del Señor es una poderosa ocasión para confesar la fe. En esta ordenanza el cristiano confiesa ante todos que no solamente ha creído, sino que no ha olvidado. En memoria abarca más que simplemente un recuerdo, la palabra sugiere un recuerdo activo, se trata de un sermón representado o como habíamos dicho un sermón gráfico, es decir, a través de esta ceremonia nosotros confesamos, ¿sí?, que nos identificamos con ese sacrificio, reconocemos que ese sacrificio ha traído para nosotros perdón, como ya lo dijimos, limpieza, comunión con Dios, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la confesión de fe, o sea que la celebración de la cena es un acto evangelístico como tal, ¿sí? Es un acto evangelístico, es decir, ante aquellos que no son creyentes, estamos testificando que el Señor Jesús murió y que con su muerte, vuelvo y digo, nos ha traído comunión, ha traído perdón.
el anunciar como apropiación de los beneficios de la cena. Bueno, eso hacían los judíos con la Pascua. Ellos se apropiaban, es decir, ellos se identificaban con lo que estaban celebrando. Asimismo, nosotros como creyentes nos tenemos que identificar, ¿cierto?, con esos beneficios que nos han sido dados por la muerte del Señor Jesús. Hay un día específico para celebrar la cena, habíamos dicho, pues no necesariamente un día específico, pero en las congregaciones parece que se empezó a realizar el primer día, los domingos. Por ejemplo, Hechos 27 habla de que el primer día se reunieron para partir el pan. Yo creo que ese partir el pan se está refiriendo a la cena que ellos celebraban. No era partir cualquier pan, era la celebración de la cena. ¿Debe oficiarse exclusivamente por un ministro? Bueno, siempre que lo haya, pues sería lo ideal, pues por ser autoridad y la persona que está al frente. Pero pues si no lo hay, se podría, yo creo que celebrar. O sea, la Biblia no da detalles específicos que tiene que ser un ministro, pero lo ideal es que haya un ministro, ¿no? Bien, ahora entramos a este punto. Ya habíamos empezado a tocar la última vez, que es advertencias antes de participar en la cena. Versículo 27 al versículo 34. Versículo 27 al versículo 34. Y vamos a leer: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hasta aquí entonces esta porción que vamos a tomar. Advertencias respecto a participar en la cena, o sea, para que consideremos. Entonces, vamos a tomar esto en dos partes, ¿sí? Como primera medida, entonces vamos a hablar de las consecuencias de participar indignamente, versículo 27, y luego pasamos del versículo 29 al versículo 30, es decir, vamos a tomar versículo 27 y el versículo 29 al versículo 30 para tomar esta parte. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque estos versículos se refieren exclusivamente a las consecuencias de participar indignamente. Sí, señora, esto hace parte de esta tercera sección de la cena, o sea, la última sección del capítulo 11 y la última sección del tema de la cena, que es punto C, advertencias antes de participar en la cena. Recordemos que el punto A era anomalías en la cena, ¿sí? Pablo exhortando a los creyentes corintios porque habían desavenencias y había todo tipo de excesos, divisiones e intereses propios en la cena. Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos fue lo que acabamos de terminar, el significado, el orden y el significado de la cena del Señor. Ya lo vimos como segunda medida o punto B. Y el punto C entonces son las advertencias, o sea, ya conociendo el significado y el orden de la cena, entonces vamos a ver cuál debe ser la disposición de una persona y cuáles deben ser pues las medidas que se han de tomar si hay desórdenes, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, dentro de este punto C vamos a tomar, o sea, lo vamos a dividir en dos partes. Primero, consecuencias de participar indignamente. Consecuencias de participar indignamente, versículo 27, y luego saltamos al versículo 29 hasta el 30. Así lo vamos a leer, es decir, no vamos a vulnerar el contexto. O sea, no vamos a atentar contra el contexto porque estamos dentro del mismo contexto. Solo que estos versículos exclusivamente hablan de las consecuencias, ¿sí? Y luego, como segunda medida, hablaremos del llamado al creyente para examinarse. Entonces, primero, consecuencias. Segundo, examinarse. Primero, consecuencias.
Segundo, el examinarse. Y dentro del examinarse están pues las acciones correctivas. ¿Listo? Entonces vamos a dividir esto en dos partes, o sea, el tema de la advertencia. Bien, entonces vamos a empezar con este primero, que es las consecuencias de participar indignamente. Y vamos a leerlo entonces en este orden de ideas. Dice versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí. Entonces, estamos aquí, consecuencias de participar indignamente. ¿Y qué significa indignamente? Bueno, una persona que no tiene, no es apta con P, ¿sí? Una persona que no, ¿cierto?, reúne las condiciones, no puede participar entonces de la cena del Señor. Entonces, básicamente, una persona, ¿qué significa indignamente? Ya pues hablamos en cuanto a la palabra, pero ahora este indigno está en el contexto. ¿En cuál contexto? Habíamos dicho que participar de la cena indignamente básicamente es participar fuera del significado de la cena. Es decir, la cena significa comunión con Cristo y con los hermanos. ¿Y qué estaba ocurriendo en Corinto? Ya lo habíamos visto anteriormente. Estaban en divisiones, estaban en intereses propios, estaban en excesos, o sea, tanto que se embriagaban. Entonces no estaban participando dignamente, sino de esa manera, habiendo divisiones, habiendo intereses personales y habiendo excesos, como lo estamos pues recordando. Ya habíamos tocado ese tema, ¿no? Entonces a eso se refiere que ellos comiesen indignamente, es decir, Pablo les está advirtiendo, mire, ustedes están en esto, ¿cierto? Y cuando uno come indignamente, ¿cierto?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, hay repercusiones físicas incluso, porque ahí lo dice claramente, o sea, uno quisiera interpretarlo de otra manera porque a veces esto no cabe en la teología de uno, pero es que es Pablo el que está hablando y lo que estamos leyendo es claro. Dice, por eso, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y cuando hablamos de duermen es que mueren, ¿sí? Entonces, por esa razón, por esa indignidad, por esas divisiones, entonces incluso el Señor puede traer una reprensión física. Esto no tiene que ver con condenación, o sea, no confundamos que el hecho de que el Señor reprenda físicamente significa que haya pues condenación, porque vamos a ver que el contexto es más bien el Señor disciplinando antes que condenando. O sea, lo que estamos leyendo, la reprensión física, entonces tiene que ver con enfermedad, debilidad e incluso muerte. Y esto parece como escandaloso decirlo y afirmarlo, y alguien quisiera de pronto decir, incluyéndome yo, no, esto no quiso decir el apóstol Pablo, ¿cierto? Está refiriéndose a otra cosa, no. Vemos, por ejemplo, en Hechos, que cuando Ananías y Zafira pretendieron mentirle al Señor, dice que cayeron muertos. Sí, cayeron muertos, o sea, tanto el uno como el otro murieron como consecuencia de haber intentado mentirle al Señor. Entonces, y eso ocurrió en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, ¿ese juicio fue de disciplina o fue de condenación? Bueno, no es ahorita nuestro tema ahondar pues en ello. Lo que quiero decir en este momento, ¿cierto? O sea, no me voy a meter con el asunto de Ananías y Zafira porque no es nuestro tema hoy, pero yo tomo ese ejemplo es para
afirmar que el Señor incluso puede traer reprensión física, en este caso la muerte tanto a Ananías y Zafira, por haber pecado contra el Señor, ¿cierto? Al intentar decir mentiras al Señor. Si dice, no has mentido, hombre. O sea, es delante de Dios, ante quien estaban, ¿sí? Entonces no nos extrañe que aquí el Señor, pues, traiga, digamos, esta exhortación y traiga este castigo, ¿cierto? Esta reprensión física. A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, de acuerdo a manuscritos más antiguos, otra cosa que quería hablar es que en el versículo 29, bueno, en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? En otras palabras, pues va a haber juicio. Y en el versículo 29, porque el que come y bebe, bueno, así lo leemos en nuestra Reina Valera, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero manuscritos más antiguos se lee así, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí, es decir, se omite indignamente, se omite del Señor. Eso dicen los manuscritos más antiguos, ¿cierto? El indignamente aparece en el 27, pero no en el 29, a eso nos referimos, ¿sí? Entonces, ¿hay repercusiones físicas? Sí, hay repercusiones físicas, ¿cierto? Ya hablaremos de eso. Ahora, lo que no significa este pasaje, pues la indignidad no consiste en la indignidad personal, como humanos, porque si fuera por nuestros méritos, ninguno sería apto para participar de la cena. Ninguno de nosotros sería apto para participar de la cena, porque somos seres humanos. Y si estamos participando de la cena es por la dignidad que Dios nos ha dado, no es por nuestra dignidad intrínseca, es decir, por nuestra dignidad interior, porque ninguno es digno desde su nacimiento, ¿cierto? Porque somos personas, seres humanos nacidos en pecado, como dice el Salmo 51, ¿sí? No se refiere a esa indignidad, es decir, el Señor nos ha habilitado, siendo indignos, como creyentes nos ha habilitado para participar. ¿A qué se refiere la indignidad? La indignidad se refiere a esas conductas una vez siendo creyentes, a todo ese tipo de conductas reprochables como las que ya estamos viendo, ¿cierto? O sea, la indignidad de ellos es que estaban en divisiones, estaban en intereses personales y estaban en excesos. En eso consiste la indignidad de ellos, ¿sí? No es la indignidad de ellos como seres humanos, porque entonces nadie sería digno. Si fuese por eso nadie sería digno. Se refiere a la indignidad de ellos estando en la iglesia, ya teniendo conocimiento del Evangelio y andando de esa manera. Esa es la indignidad de ellos, ¿cierto? Una vez siendo creyentes y deshonrando, pues, la cena como ellos lo pretendían hacer, ¿sí? Entonces, no se refiere a esa indignidad de seres humanos, se refiere más bien a la indignidad de actitud y conducta, profesando ser creyentes y andando en ello, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste tal indignidad? Ya lo vimos, versículo 17 al 22, la indignidad de ellos consistió en andar en divisiones, intereses personales y embriaguez. Esa era la indignidad de ellos. Ahora, tomar la cena indignamente también se refiere a cualquier otro tipo de pecados. Bueno, sí puede, es decir, no se limitaría a lo del 17 al 22, no se limitaría. El contexto nos dice que la indignidad de los corintios consistió en lo que leemos del 17 al 22, pero por extensión, pues indignidad, ¿cierto? Es todo aquello que nosotros, en todo aquello en lo que nosotros estemos caminando inapropiadamente, ¿cierto? En caso de ellos fue divisiones, en el caso de nosotros, no sé, conflictos familiares, ¿cierto? Pecados ocultos, bueno, todo ese tipo de cosas que también se incluirían, pues, participar indignamente. En otras palabras, la indignidad
y me gusta mucho cómo lo parafrasea la palabra de Dios para todo, la versión PDT. En esta versión se parafrasea así, mire. Parafrasea la indignidad como participar de la cena de una manera que no va de acuerdo a su verdadero significado, ¿sí? O sea, participar de la cena de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero significado de la cena? Comunión con Cristo y con los creyentes y recordar los beneficios que nos trajo su muerte, ya lo vimos, comunión, perdón. Pero si no se participa de acuerdo al significado de la cena, eso es indignidad. O sea que participar, estar en pecado es indignidad, ¿cierto? Es indignidad. De hecho, la Biblia dice, o sea, si participamos indignamente, menospreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hebreos hace una advertencia pues respecto a pisotear la sangre del Señor. Dice la Biblia, versículo 26, capítulo 10 de Hebreos, versículo 26, a partir de allí leo, dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, leí este pasaje porque tiene que ver con la sangre del Señor, es decir, deshonrar la sangre del Señor al pecar de manera voluntaria. Y aquí participar indignamente, ¿cierto? Pues es participar completamente ajenos del significado de la cena. Comunión, recordemos, comunión vertical y comunión horizontal. Comunión vertical con Dios, comunión horizontal con los creyentes, ¿sí? Entonces, en eso consiste esa indignidad, ¿sí? Ahora, ¿qué significa no discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué significa básicamente no discernir el cuerpo del Señor? No discernirlo, entonces básicamente consiste en la palabra, primero, recordemos, esta palabra, la palabra discernir, ¿cierto? Habla de distinguir, ¿cierto? De distinguir, diferenciar, ¿cierto? Entender lo que significa el cuerpo y la sangre, lo que ya vimos anteriormente. Y si uno no valora y entiende el significado del cuerpo y la sangre, entonces eso sería básicamente ignorar o pasar por alto que el Señor pues fue entregado, ¿cierto? Por el perdón de los pecados y para que nosotros tuviésemos por consiguiente comunión con Dios, ¿sí? Entonces, mientras, una persona al no discernir es ignorar el significado del cuerpo y la sangre y al mismo tiempo permanecer en pecado, estar en pecado, ¿cierto? En conductas inapropiadas y así querer celebrar la cena, ¿no? Un comentario de William MacDonald dice así, abro comillas: deberíamos darnos cuenta de que el cuerpo del Señor fue dado para que el pecado pudiese ser quitado. Si persistimos en vivir en pecado, a la vez que participamos de la cena del Señor, vivimos una mentira, claro, porque es que él acaba de decir, si persistimos en vivir en pecado, ¿cierto? Y pretendemos participar de la cena, estamos ofendiendo el significado de lo que es la cena, porque el cuerpo y la sangre del Señor fueron entregadas precisamente para perdonar los pecados, es decir, de hecho, si hay perdón, no hay reincidencia en los pecados, es decir, una persona perdonada no quiere volver a lo mismo, una persona verdaderamente arrepentida. Y si uno participa de la cena del Señor, ¿cierto?, estando en pecado, y el significado de la cena es el sacrificio que quita la culpa, es decir, el perdón de los pecados. ¿Sí ve? Es una contradicción, lo que dice el comentario, viviríamos una mentira, ¿sí? F.G. Patterson escribe, sigue diciendo: si comemos la cena del Señor con pecado sin juzgar sobre nosotros,
no discernimos el cuerpo del Señor que fue entregado para que el pecado fuese quitado. Entonces, según nos afirma este comentario, comer de la cena del Señor con pecado sin juzgar, es decir, asuntos sin resolver y sin que nosotros los señalemos en nuestra propia vida, pues entonces básicamente es no discernir el cuerpo del Señor, ni la sangre del Señor, ¿sí? O sea, cuando permanecemos en pecado y celebramos la cena, eso es no discernir, o sea, no identificar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ignorar el significado del cuerpo y la sangre del Señor. Es básicamente ello, ¿no? Y de eso seguiremos hablando ahorita cuando hablemos de las palabras que están allí en el original. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, o sea, ya hablamos de las consecuencias, que incluso viene castigo físico. Ahora, este castigo físico es para condenación. Vamos a ver que no, necesariamente, ¿sí? Si el Señor quisiese de verdad castigarnos, o sea, no hubiesen enfermos y no hubiesen debilitados, es decir, el Señor dejaría que ellos siguiesen en su pecado y no, al no ser reprendidos, pues permanecerían igual. Pero el Señor precisamente trae disciplina, ¿para qué? Para corregirles, no para destruirles. O sea que estas enfermedades, incluso dice que muchos duermen, ¿cierto? Esto puede ser para corrección, no para destrucción. Lo vamos a seguir viendo, es decir, vamos a comprobar por lo que estamos leyendo que el Señor trae estos juicios si la persona no toma acciones en su pecado, o sea, no toma cartas en el asunto en cuanto a su pecado, el Señor lo va a hacer. Y yo creo que es un acto de misericordia del Señor, que Él no pase por alto el pecado, es decir, no va a dejar que la persona siga como decimos nosotros, o como se dice en términos de la ley, de manera impune. El Señor no va a permitir la impunidad. Un ejemplo de ello, de esta disciplina correctiva, no destructiva, bueno, de hecho la disciplina es correctiva, ¿sí? Y el juicio, normalmente pues lo identificamos como destructivo, pero en este caso el juicio es correctivo, es decir, por el contexto sabemos que este juicio del que se nos está hablando acá, ya vamos a ver cuál juicio, tiene que ver con corrección para el Hijo de Dios, no para destrucción, ¿sí? Corrección, más no destrucción. Ejemplo de ello, el rey David. El rey David pecó, adulteró, asesinó, ¿cierto? Le echó tierrita a ese asunto, pero el Señor no permitió que él siguiese impune. Lo confrontó, hubo consecuencias físicas, ¿cierto? O sea, sus hijos murieron, hubo una guerra en Israel, o sea, hubo consecuencias físicas, ¿cierto? Pero no le quitó la misericordia a David, más bien esto fue como una disciplina para él. El Señor lo perdonó, pero las consecuencias las hubo. Es decir, el hecho de que el Señor perdone no significa que no hayan consecuencias. Las consecuencias David las tuvo que asumir, pero no lo destruyó, no lo condenó. Eso era causal de muerte y el Señor lo perdonó, ¿sí? Porque lo trató como a hijo. Aquí también vemos el trato del Señor hacia sus hijos, incluso con castigo físico. Porque dice que duermen. Bueno, cuando se dice en la Biblia, cuando se refiere a los creyentes, generalmente cuando mueren, se habla de que durmió. Creo que ese es el caso de Esteban, ¿sí? Creo que es este caso aquí. Y también vemos en 2 Corintios, dice que no nos cuando habla respecto a los creyentes que han muerto, el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalonicenses se refiere, es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, ¿sí? Los que durmieron en Él, o sea, la Biblia cuando se refiere a los santos, no se dice a veces que mueren, sino que duermen, ¿sí? Bueno, a veces habla los muertos en Cristo, pero lo enfatiza, muertos en Cristo. Y aquí en este caso
duermen. Entonces, esa palabra duermen es significativa y podría ser aquí alentadora, refiriéndose a que los que duermen fueron cristianos que fueron disciplinados, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Bueno, necesariamente no es que murieron de un momento a otro, sino que el Señor pudo haber traído disciplina, ¿cierto? Una enfermedad y a consecuencia, no sé, de esa enfermedad puede que hubiesen fallecido, ¿cierto? Esto parece duro, parece fuerte, pero recordemos que en el Antiguo Testamento sucedió así con aquellos que deshonraron al Señor. Recordemos Nadab y Abiú, ¿cierto? Que murieron por ofrecer fuego extraño. Y alguien dirá, pues eso fue Antiguo Testamento. Bueno, vengámonos más para el Nuevo Testamento. Recordemos a Ananías y Zafira, ¿cierto? Nuevo Testamento, ¿cierto? Era de la gracia, por así decirlo, época de la iglesia. Y eso ocurrió. ¿Para qué? Para que hubiese temor y no se deshonrase al Señor de esa manera, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que el Señor físicamente. ¿Pero para qué? Recordemos, para corrección. ¿Fue ese el caso de Ananías y Zafira? Me sigo preguntando. Bueno, no voy a entrar en detalles con ello, ¿cierto? Solamente cito ese pasaje, vuelvo y digo, para que nos demos cuenta que el Señor puede traer en la época de la iglesia aún reprensión física, ¿sí? Reprensión física. Ahora, el llamado a examinarse, versículo 28, del 31 al 34. Entonces, vamos a leerlo. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31 hasta el final. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, el llamado a examinarse, ¿cierto? En resumen, yo quiero hacer un resumen de esta sección de examinarnos. O sea, quiero que concretemos en términos generales de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Entonces, el creyente es llamado a probarse, versículo 28, y estoy enfatizando, cada cosa está allí, resaltada en negrilla, para que nos demos cuenta los elementos claves de esta sección del llamado a examinarse. Entonces, primero, es llamado a probarse, y examinarse, palabras paralelas, o sea, muy relacionadas. Versículo 31, pues de lo contrario el Señor procederá con castigo, otra palabra enfatizada, a fin de no ser condenados. Versículo 32. De acuerdo a dicho examen, todos los creyentes deben corregir sus acciones. ¿Cuáles acciones? Las acciones que ellos estaban llevando a cabo en la participación de la cena, o durante la participación de la cena, o la actitud que tenían durante la cena. ¿Cuál? Divisiones, intereses propios y excesos, ¿sí? Entonces, esos 4 elementos, incluso un quinto que sería condenados, ¿cierto? Pero no vamos a enfatizar ese, porque no es, me parece a mí, un aspecto fundamental acá, porque aquí no se trata de condenar, sino se trata de corregir, ¿listo? Entonces, es eso lo que vamos a abordar entonces a continuación, ¿sí? Los creyentes entonces deben corregir sus acciones. Bueno, yo resalté aquí condenados, sí lo resalté aquí como condenados, ¿cierto? 5 detalles, 5 detalles acá. Ahora, primero, prueba, examen, son términos muy similares, son palabras distintas, pero dan a entender cosas muy similares. Entonces vamos a tomar cada una, ¿cierto? Versículo 28, por tanto, o sea, dice que si una persona es culpada del cuerpo y de la sangre del Señor al participar de la cena indignamente, entonces el versículo 28 dice, por tanto, o sea, dada la situación tan delicada, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primero pruébese. Esa palabra prueba ahí es una palabra interesante que es dokimazo con K
y con Z, dokimazo. Es una palabra que se utilizaba en la antigüedad para referirse a la prueba de los metales y determinar así su autenticidad, si eran genuinos, si eran aptos, ¿sí? Esa es la palabra dokimazo, una palabra utilizada básicamente en la orfebrería, ¿sí? Para referirse a la prueba de los metales. Entonces ellos tenían que examinarse a ellos mismos, ¿cierto? En primer lugar tenían que probarse a ellos mismos, como se prueban los metales, para determinar si eran genuinos o no eran genuinos. Es decir, apliquémoslo claramente acá. ¿Qué significaría que ellos se prueben allí, los corintios? Es decir, la cena del Señor es unión y nosotros estamos en división. Hay una falla. Los ágapes que se celebran antes de la cena es para compartir y estar en comunión, pero unos se apresuran a comer y no esperan a los otros, o sea, intereses personales. Y además de eso, se emborrachan, o sea, hay disolución. La Biblia dice, no se embriaguen con vino, porque en ello hay disolución, o sea, si hay borrachera, de ahí para allá vienen más pecados, ¿cierto? Inmoralidad, ¿cierto? Maledicencias, bueno, todas esas cosas. Entonces ellos tenían que probarse, es decir, pasar por el fuego para determinar si eran genuinos o no eran genuinos, así como se probaban los metales, ¿sí? Esa palabra, entonces dokimazo, se refiere a esa prueba, ¿cierto? Para determinar si eran auténticos. Entonces el Señor les dice, bueno, antes de tomar la cena, pruébense cómo se prueban los metales, ¿listo? Ahora, en el versículo 31 habla de si pues nos examinásemos. Esa palabra examinásemos es el griego diacrino. De hecho, la palabra crino significa juzgar. Crino, o sea, la sola palabra crino significa juzgar y a veces va acompañada de otros prefijos, es decir, anacrino, que es un juicio elevado, o sea, ana es por encima, anacrino, un juicio con criterio, ¿cierto? Con mucho criterio, un énfasis en ese juicio. Pero aquí es diacrino, ¿sí? Y ese día creo que tiene que ver con separación. Y por eso habla de separar, o sea, distinguir. Básicamente esa palabra examinaos es distingan, disciernan, ¿cierto? Si están en lo correcto o no están en lo correcto, ¿sí? De hecho, esa es la misma palabra que se traduce discernir en el versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Esa misma palabra discernir es diacrino, solo que en el versículo 31 aparece como examinásemos. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos en la Nueva Versión Internacional? Versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir, y el versículo 31, si nos examináramos también, pero es la misma palabra. Diferenciar, ¿sí? Entonces, probar, entonces determine su autenticidad. Examinar o discernir, separe, ¿cierto? Separe, distinga bien, distinga entonces en este caso sus acciones de lo que significa realmente la cena del Señor, ¿sí? Considere por un lado sus acciones, considere por otro lado el significado de la cena del Señor. Está diciendo allí, ¿sí? Entonces, el creyente debe hacer uso de su criterio para probarse y examinarse. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. También habla de examinarse en ustedes si están en la fe, es decir, el creyente y nosotros debemos examinarnos y pedirle al Señor que nos examine también, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces tiene que haber un examen, ¿cierto? Ahora, si el creyente no, ¿qué pasa si una persona no procede con esa prueba y ese examen? Si el creyente no se prueba como los metales y no diferencia su conducta, o sea, no la juzga, no se juzga a sí mismo, no considera lo que está haciendo, entonces el Señor sí va a entrar a juzgar, ¿sí? Entonces el Señor entra a juzgar. Y ese juicio que vamos a ver acá tiene que ver con un castigo.
no con una destrucción o condenación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, primero ya hablamos de prueba y examen, ¿cierto? Ahora, juicio, castigo. Juicio, castigo. Bueno, esto estaría dentro de las consecuencias. Bueno, las consecuencias, aquí básicamente vamos a hablar es de la manera como el Señor, ¿cierto?, va a tratar con los creyentes que no ejerzan con criterio ese juicio para ellos mismos. Si ellos no se examinan, entonces el Señor va a proceder. Entonces dice allí, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, ¿cierto? Entonces, ese juzgados del versículo 32 tiene que ver con el juzgados del versículo 31. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, es decir, corrija lo que usted tiene que corregir para que el Señor no venga a corregir. Y si usted no corrige, entonces el Señor, por amor a usted, va a proceder a corregir, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar acá, juicio. Entonces la palabra juicio es aquí, del griego básicamente es decidir, castigar, ¿cierto? Aquí creo que la palabra es crino, creo que es solo crino, es decir, el Señor decide y determina castigar. Entonces, si usted no decide, versículo 31, no seríamos, o sea, no seríamos juzgados. ¿Por quién? Versículo 32, más siendo juzgados, es decir, el Señor toma la decisión de castigar, ¿sí? Entonces ese juicio tiene que ver con la decisión del Señor a tomar cartas en el asunto, ¿sí? El Señor en su amor procede a juzgar al creyente castigándole con propósito, o sea, este castigo es con propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo encontramos y ahí confirmamos que el juicio que el Señor ejecuta sobre los creyentes que no se juzgan a sí mismos, que no se prueban a sí mismos, es para salvación, ¿cierto? Dice, para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? A fin de no ser condenados, es el propósito de ese juicio castigo. Yo lo tengo ahí como juicio castigo, porque el juicio básicamente es el castigo. Ahí lo dice, castigados. ¿En qué consiste ese juicio? Castigo. Ese juicio consiste en castigo del Señor, ¿sí? Entonces, ya lo dijimos, pero abro comillas respecto a este comentario. Scofield dice, este autoexamen o juicio de uno mismo evita el castigo. Si no hay autoexamen, el Señor juzga y el resultado es castigo, pero nunca condenación. O sea que esto no es tan cruel como parecía o como nos parecía. El Señor viene a castigar, ¿para qué? Para que los creyentes se arrepientan y sean salvos, ¿cierto? Para que los creyentes sean salvos. Bien, ahora otro ejemplo del castigo del Señor, que parece cruel pero no es cruel. El Señor pretende, ¿cierto?, tratar a los suyos como a hijos. Lo encontramos allí en 1 Corintios capítulo 5, cuando habla de una persona inmoral, dice, capítulo 5, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que se ha entregado, ¿cierto?, a la opresión, a la tribulación, ¿cierto?, que el enemigo pueda traer sobre esa persona con tal de que reaccione y se salve, ¿sí ve? O sea, Satanás termina siendo como un cincel en las manos de Dios, como ocurrió en el caso de Job. Satanás, sin quererlo, ¿cierto?, fue usado por el Señor para tratar con Job. De la misma manera, Satanás incluso puede ser usado, pero el Señor siempre tiene soberanía y tiene control. ¿Para qué? Para que los creyentes de una u otra forma pues reaccionen y se arrepientan. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces yo creo que aquí está claro, ¿cierto? Está claro, el Señor juzga con castigo para que los que participan de la cena indignamente pues no sean condenados con el mundo. Entonces preferir la disciplina del Señor y no el juicio de condenación. Ahora MacDonald también comenta, abro comillas, si nos examinásemos a nosotros mismos, no le será necesario disciplinarnos de esta forma al Señor. Entonces por eso es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto. Ahora, la palabra castigo ahí es interesante, y cito
al erudito A.T. Robertson, porque él nos habla del significado de esa palabra. La palabra cuando dice ahí en el versículo 32, castigados. Esa palabra castigados es paideuo, bueno, paideuo. Pero más que recordar esa palabra, me interesa la raíz. La raíz es pais. La palabra pais es niño, ¿sí? Creo que de ahí viene pediatra, pedagogía, ¿cierto? Porque tiene que ver con niño, ¿sí? Entonces es interesante que el Señor no nos trate como a condenados, nos trate como a niños, ¿cierto? Y a los niños se les trata, ¿cierto? Con disciplina, con amor, pero con disciplina. Una evidencia del amor es la disciplina, y es lo que podemos ver aquí. Entonces, esa palabra paideau, cuya raíz es niño, se utiliza respecto a instruir a niños. Por ejemplo, Hechos 7:22, si no estoy mal, tiene que ver con Moisés siendo instruido en la sabiduría de los egipcios. Es decir, Moisés desde pequeñito fue instruido, como sabemos en la historia, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y fue enseñado, esa palabra enseñado, dice instruido en la Nueva Versión Internacional. O sea, como a un niño. Esa misma palabra también habla de disciplinar con palabras. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, el siervo del Señor, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí también es interesante el significado, dice corrija. Pero esa corrección, ¿para qué es? Para que se arrepientan y conozcan la verdad. O sea, que no es una corrección destructiva, bueno, no sería corrección, sino que es una corrección constructiva, ¿sí? Y también habla de castigar con azotes. También habla de castigar con azotes. Un pasaje que tengo aquí con respecto a castigar con azotes, Lucas capítulo 23, versículo 16, simplemente lo cito. Lucas 23, 16 dice: le soltaré pues después de castigarle. O sea, el propósito de Pilato allí con el Señor, bueno, era castigarle, pero ese castigo no era para muerte, o sea, soltarlo. Precisamente el propósito inicial de Pilato, pues lo voy a castigar, pero es que ese castigo no implicaba muerte, o sea, lo iba a soltar. Entonces habla de azotes, pero no azotes para destrucción, ¿cierto? O sea, supuestamente Pilato, ¿cierto?, en su osadía, en su ignorancia, pues pretendía darle una lección, digamos, entre comillas, al Señor para que no siguiera, digamos, provocando la ira de los judíos, es lo que podemos ver. Pero, bueno, sabemos con qué imprudencia y con qué ignorancia actuó Pilato, pero aquí el caso es lo que Pilato se proponía, y la palabra ahí aparece: azotarle, pero no para destruirlo, o sea, le soltaré, es lo que significa esa palabra, ¿cierto? También la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 7, Hebreos capítulo 12, versículo 7, ese pasaje por excelencia de la disciplina, ni más faltaba, ¿cierto? No podíamos dejarlo de citar. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, esa palabra disciplina, si no estoy mal, es esa misma paideuo, es esa palabra, ¿sí? Tiene que ver con niño. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cierto? E incluso por aflicciones, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces tiene que ver con, o sea, incluso por aflicciones. Entonces, volviendo a nuestro tema de la cena, ¿cuál es el propósito de ese castigo? Entonces ya vimos el significado de la palabra. No es destrucción, ¿cierto? Es para salvación. ¿Parece cruel? Bueno, sería más cruel que el Señor nos dejara seguir en nuestra impunidad y después ser condenados y el Señor nunca habernos dicho nada. Pero el Señor no va a permitir eso por amor. ¿Qué hace? Dice, juzga esa situación. Son castigados estos creyentes para que no sean condenados con el mundo, ¿sí? Ahora, las acciones a tomar,
según el versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, es decir, ya en vista de que es delicado participar indignamente y que el Señor va a tomar, ¿cierto?, medidas disciplinarias. Entonces, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, esperaos unos a otros era lo que no estaba pasando. Recuerda el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, se adelantaban, pero aquí ¿qué le dice Pablo? No sigan haciendo eso. Espérense cuando se reúnan a comer. ¿Se reúnan a comer cuándo? En los ágapes. Recordemos que los ágapes eran esas fiestas de amor que se hacían antes de participar de la cena, ¿sí? Entonces, antes de los ágapes, según nos cuentan los eruditos, los historiadores, algunas citas y referencias de los primeros siglos, era que ellos participaban de esos ágapes o fiestas de amor. De esos ágapes tenemos referencia en la Biblia, en Primera de Pedro y en Judas, cuando habla de que estas personas eran manchas, o sea, los falsos creyentes eran manchas en los ágapes, es decir, en esas fiestas de amor. Y quizá pues, se daba lo que estamos viendo aquí en Corinto, ¿sí? Bueno, entonces dice, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Es decir, ustedes se reúnen como ágape, es decir, van a participar de una cena, van a participar de la comunión. O sea, el centro del ágape no es llenarse, ese no era el propósito del ágape. El propósito de los ágapes era la comunión, no el llenarse. O sea, si ustedes tienen hambre, entonces eso háganlo en su casa. O sea, si se van a saciar, sáciense en su casa, pero no vengan aquí a saciarse. Ustedes vienen es a participar y a compartir los alimentos, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, el propósito, ya dijimos, era que participaran de la comunión, ¿cierto? Y que no se reúnan para juicio, es decir, que no atraigan sobre ellos entonces el castigo y la disciplina del Señor, ¿cierto? El Señor va a actuar en amor, pero la idea es que, qué triste es que un muchacho siempre esté buscando que el papá le dé vara, ¿cierto? ¿Es necesario? Sí, es necesario y es una muestra del amor del Señor, pero pues es doloroso uno estar buscando todo el tiempo la vara del Señor. Entonces más bien tomemos cartas en el asunto. Bueno, el Señor nos tendrá. Yo creo que la disciplina es una bendición, claro que sí, pero uno no tiene que estar buscando todo el tiempo que el Señor le esté castigando. Él lo hace con amor, pero pues deberíamos nosotros ser sensatos y evitar esas situaciones, porque ni el Señor ni Pablo estaban aprobando esa situación, ¿cierto? Entonces, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Cómo así las demás cosas? Dice que las pondrá en orden cuando él fuere. Parece que a Pablo le habían preguntado en una carta que le habían enviado algunas cosas, entonces Pablo habían detalles pues que tenía que hablar específicamente con ellos y lo iba a hacer de manera personal, ¿cierto? Pero ya lo importante, o sea, lo más importante que era reprenderles, no podía dejar de reprenderles por esto, o sea, no podía dejar pasar esto de largo porque era delicado, entonces tenía que reprenderles antes, ¿bien? Entonces, así terminamos nosotros esta sección y pues de hecho ya terminamos una gran sección que es precisamente el orden, ¿cierto?, en la oración y el orden en la cena, capítulo 11, y ahora pasaremos a otra nueva sección grande en Primera de Corintios, que es respecto a los dones espirituales, pero de ello pues ya hablaremos en la próxima reunión. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor, por este tiempo en el que nos permites participar de tu palabra, Señor, recibir tu verdad. Aún gracias porque en tu misericordia nos corriges, Señor, porque nos amas, Señor, no quieres que seamos condenados y por eso nos adviertes a que no participemos indignamente de tu cena, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a ser sensatos, a ser cuerdos, Señor, no ignorantes, sino entendidos de tu voluntad, Señor, caminando en obediencia a ti, caminando en sensatez, Señor, no provocándote a ira, a celos, Señor, sino disfrutando de la comunión contigo y la comunión con los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho por nosotros, lo cual podemos recordar, Señor,
cada vez que participamos de la cena, Señor. Ayúdanos a identificarnos, Señor, con tu cuerpo, con tu sangre, con las bendiciones que has traído, Señor, para nosotros al morir, Señor. Trayendo para nosotros la comunión, trayendo para nosotros el perdón, la limpieza, Señor. Siempre nos lo recuerdas. Yo creo que es una de las razones por las cuales conmemoramos tu muerte, para que nunca se nos olvide tu amor y no se nos olviden las bendiciones, los beneficios que has traído con tu muerte a nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos y te pedimos que sigas en medio de nosotros, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.